Continuamos con la parte número 2 de las profecías acerca de Jesucristo. El Mesías debía nacer de una virgen, así fue anunciado por el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que como todos sabemos, según la traducción, significa Dios con nosotros. Y en el cumplimiento, pues, Mateo 1:18 afirma que Jesucristo nació de María, quien estaba desposada con José, ¿verdad? Y antes de empezar a estar juntos, es decir, era una doncella, aún así quedó encinta por obra del Espíritu Santo. Debía huir a Egipto el Mesías, así lo narra Oseas en el capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Verdad? Obviamente hay que recordar que los profetas hablan pues presentando obviamente la voz de Dios, es decir, que dan a conocer el mensaje como si Dios mismo estuviese hablando. Mateo 2:15 dice, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Básicamente Mateo 2 es la confirmación de lo que ya en Oseas se venía anunciando. Además, realizaría milagros. Isaías 35, del 5 al 6, afirma, entonces se despejarán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como ciervo y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo, pues serán alumbradas en el desierto aguas y torrentes en la estepa. Y Mateo 9:35 pues habla de esta pedagogía de Jesús de recorrer, enseñar y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Según Deuteronomio 18:15, el Mesías debía ser considerado un profeta, a semejanza de Moisés. Y en Juan capítulo 6:14 se nos da este testimonio de que la gente misma es la que terminaba diciendo, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Además, el Mesías debía ser un sacerdote al estilo de Melquisedec, según el rito de Melquisedec. En Salmos 110 dice, lo ha jurado Yahvé y no ha de retractarse, tú eres para siempre sacerdote, según el orden de Melquisedec. Melquisedec es un sacerdote que apareció en la época de Abraham, después de una de las batallas y victorias de Abraham, para celebrar un rito. Este rito consistía en utilizar el pan y el vino para hacer una acción de gracias a Dios. Es exactamente lo mismo que Jesús hizo en la última cena. Así, por eso es que en la carta de los Hebreos se nos dice lo siguiente, de igual modo, tampoco Cristo se apropió de la gloria del sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Este Mesías debía ser despreciado y rechazado por los mismos del pueblo. En Isaías 53 aparece en uno de los cánticos de Yahvé, o del siervo de Yahvé, habla de este despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable y no le tuvimos en cuenta. Está hablando de alguien que fue despreciado por el mismo pueblo. En Juan 1:11 dice claramente que el verbo se hizo carne, vino a su casa y los suyos no la recibieron. Así que este verbo encarnado, que es el enviado de Dios, el Mesías, ¿verdad? Vino a Israel e Israel no lo reconoció, al contrario, ¿verdad? Le dio la espalda y lo torturaron. Entraría triunfal a Jerusalén montado en un asno. En Zacarías 9:9 dice claramente, exulta sin freno, hija de Sión, que es la Jerusalén, grita de alegría, hija de Jerusalén, he aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Esto desde el punto de vista político sería impensable que un rey andaría montado en un asno. Sin embargo, el rey anunciado, el Mesías que venía, sí montaría humildemente en un asno para entrar triunfalmente en Jerusalén. Y en Juan capítulo 12 pues queda el testimonio de que cuando Jesús llegó a Jerusalén, se montó en un asno, ¿verdad? Y entrando por una de las puertas a Jerusalén, la gente tomaba ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor y el Rey de Israel. Jesús, habiendo encontrado un borriquillo, ¿verdad?, se montó en él, según está escrito, no temas, hija de Sión, mira que viene tu rey montado en un pollino de asna. Básicamente es recordar que Jesucristo, ¿verdad?, sí cumplió esta profecía. Permanecería en silencio frente a acusaciones.
Dice Isaías 53, fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello, al matadero, dicen otras traducciones, era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Y el testimonio pues está cumplido en Mateo 27, cuando dice que mientras los sumos sacerdotes y los ancianos le acusaban a Jesucristo de todo lo que todos los falsos testimonios, ¿verdad? Él no respondió nada. Entonces él le dice Pilato, ¿verdad? No oyes de cuántas cosas te acusan, pero él nada respondió. De suerte que el procurador estaba muy sorprendido. Lo normal en una persona que está siendo acusada es defenderse, ¿verdad? Sobre todo en una época donde no había abogados, pues prácticamente era mi palabra contra los de mis acusadores. Entonces era un acto más bien de derecho, de libertad, de poder defenderse. Jesucristo, por el contrario, se quedó callado, y esto obviamente desde el punto de vista legal le ha de haber admirado a Pilatos, tal como dice el Evangelio de Mateo. Sería golpeado y escupido. En Isaías 56, ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba, mi rostro no oculté a los insultos, es decir, no escondí a los insultos y salivazos, sino que básicamente mostraba el rostro para recibir estos agravios. Y en Marcos 14:65 dice, algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban bofetadas, mientras le decían, adivina, y los criados le recibieron a golpes. Otra de las profecías importantes es la de Isaías capítulo 53, de 4 al 6, que habla del sufrimiento del Mesías. Dice el texto, y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. La palabra cardenal aquí se entiende como llaga. Nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de nosotros. Y el texto del cumplimiento, pues hay muchos, pero en Romanos capítulo 4, versículo 25, Pablo afirma que Cristo fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Así que cumplió perfectamente, y de hecho Jesucristo lo anunció muchísimas veces, que Él moriría para la salvación de los hombres, ¿verdad? Que su sangre sería derramada como salvación por los hombres. Y eso está obviamente en el momento de la última cena. Ahí claramente dice que esta es la sangre de la nueva alianza que es derramada por la salvación de todos, ¿verdad? Por el perdón de los pecados. Así que Él lo anunció antes de morir, ¿verdad? Sus apóstoles lo siguen enseñando y realmente lo cumple de esa forma. Incluso cuando está en la cruz, ¿verdad? Jesús hace un ruego muy evidente cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde ahí se nota que llevaba toda la intención de redimir a la humanidad, incluso a sus propios asesinos. Su costado sería traspasado. Zacarías 12, capítulo 12, versículo 10, dice el texto, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia mí. En cuanto a aquel a quien traspasaron, harán lamentación por él como lamentación por hijo único, y le llorarán amargamente como se llora amargamente a un primogénito. Ese texto solamente al leerlo se me viene a la mente María al pie de la cruz, viendo a su hijo y haciéndose pues cumplida la profecía del profeta Simeón, que le hizo ver a ella que sufriría, una espada le atravesaría el alma, y sería pues esta amargura, este sufrimiento de ver a su hijo morir en la cruz. Créame que esa escena, cuando la repienso y la medito, no deja de generar en mí la tristeza de una madre, la tristeza de pensar en esta madre sufriente, ¿verdad?, ante su hijo, pero también confiada en que todo se estaba realizando conforme a lo que Cristo mismo anunció, y como María acostumbraba, guardando en su corazón todos los hechos de la vida de Cristo. Y en Juan capítulo 19 pues afirma que los soldados pues le van a atravesar el costado a Jesucristo, ¿verdad? Y al momento le sale sangre y agua, y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no le quebrarán ningún hueso.
En el versículo 36 habla de que no le quebrarían los huesos, solamente lo traspasarían, ¿verdad? A los que morían en la cruz, bueno, a los que estaban por morir en la cruz, si no morían y ya tenían que marcharse, les quebraban las piernas para dejarlos al menos lisiados de por vida. Pero Jesucristo ya había muerto, por lo cual no le quiebran las piernas, sino que deciden pues meterle una lanza para confirmar si estaba muerto o no. Algunos quisieran creer que Jesús murió por la lanzada, pero no. Hay pues todo un estudio forense bastante complejo que se ha realizado alrededor de la persona de Jesús, considerando todo lo que sufrió, desde su agonía, ¿verdad? En el huerto, el tema de esa angustia que sintió, el tema de la flagelación, ¿verdad? Que tenía que ser al estilo romano, ¿verdad? Con una buena cantidad de latigazos, arriba de los 40 latigazos o 40 más o menos como castigo. Cada latigazo contenía al menos de 3 a 5 puntas cuando utilizaban el famoso flagrum. El flagrum romano era un látigo de 3 puntas que contenía en cada uno de sus hilos, ¿verdad?, hasta 3 balines de plomo, por lo cual evidentemente cada vez, y además a veces tenían en la punta garras, como se vio en la película de la Pasión, y cada latigazo pues básicamente eran 9 golpes de balín más el rasgarle la piel, por lo cual es una buena cantidad de latigazos la que soportó el cuerpo de Jesucristo. Eh, Así que aunque los ateos digan que Jesús era débil y por eso se cayó con la cruz, que era tan débil, porque hay ateos que lo hacen, utilizan ese argumento para hablar de que Jesucristo dice, carguen la cruz y sígame, el que quiera venir en pos de mí, pero él ni siquiera él mismo fue capaz de llevar la cruz. El tema es que cuando Jesucristo está llevando la cruz, no la está llevando como la solemos llevar nosotros, ¿sí? Nuestras cruces espirituales son más llevaderas que la cruz de Cristo. Cristo no pone un yugo que sea dice que su yugo es ligero y su carga también es ligera, ¿verdad? Su yugo es llevadero y su carga y nuestra carga es ligera. Pero el caso de Jesús, su yugo no era simplemente un yugo cualquiera. Él iba con una gran cantidad de latigazos en todo su cuerpo. Evidentemente iba desangrándose, llevaba golpes en sus mejillas, llevaba escupitajos y latigazos en el camino, ¿verdad? Y evidentemente llevó toda la cruz a cuestas, cuando el resto de los reos solamente llevaban el palo transversal, el que sería el palo horizontal. Así que a Jesús le cargan la cruz completa, dice el texto que le cargaron la cruz completa, no dice que le pusieron el patíbulo, sino que le pusieron la cruz completa. Y en este sentido, pues la muerte de Jesús no y la caída de Jesús está más que bien justificada. No es que él fuera débil, es que lo habían debilitado al extremo. Llevaba noches de desvelo siendo golpeado, insultado, ¿verdad? Lo llevaron de madrugada a ser juzgado, lo andaban para arriba y para abajo encadenado. Entonces no fue cualquier llevadera de la cruz. Fue básicamente lo que dice el texto, ¿verdad? Llevaba todas las dolencias y además hay que poner el peso espiritual de todo el pecado de la humanidad. Así que los ateos que verán esto, ¿verdad? Evidentemente no tienen ni idea de lo que significa haber sido torturado al estilo romano. Y si la tienen, pues son ¿cómo se llama? Ingenuos, ¿verdad? O simplemente quieren pasar página y no ponerle atención a ese detalle. Lo que dice la medicina acerca de Jesucristo y cómo murió, es que Jesús probablemente murió de dolor. ¿Por qué? Porque en el momento en que la lanza entra en su costado, dice el texto que salió sangre y agua. Hoy en día en la Iglesia Católica utilizamos el símbolo del agua y el vino para que en el momento de la ¿cómo se llama? De la transustanciación se transformen en cuerpo y sangre de Cristo, el pan y el vino. Y se le mezcla un poco de agua también, ¿verdad?, al vino en el momento en que se hace esta micción. Como parte para recordar también este texto, ¿verdad?, que dice que del su costado salió sangre y agua, ¿verdad? Una vez ya transformados en cuerpo y sangre, ¿verdad? Ya dejan de ser nada más el símbolo de un texto bíblico para convertirse en la realidad de Jesucristo, ¿verdad? Pan de vida. Esta es la fe que tenemos los católicos, por lo cual evidentemente quizá el mundo no lo podrá comprender, ¿verdad? Para el mundo cristiano no es tan difícil, para el mundo cristiano católico no es difícil entender que las palabras de Jesús cuando afirma que su cuerpo y su sangre serían ese pan y ese cáliz, pues no estaba hablando en broma, es decir, estaba hablando con la seriedad del asunto, por lo cual pide que sigan haciendo este ritual
¿verdad?, de este memorial de su pasión y su muerte. Pero volviendo al tema de la parte clínica, pues dicen los médicos que cuando Jesús está muriendo en la cruz, está agonizando, ¿verdad? Su cuerpo llevaba latigazos, tenía los clavos, tanto en pies como en manos, llevó la corona de espinas durante todo el camino, razón por la cual evidentemente él estaba desangrándose y su cuerpo sufrió tanto dolor, que no pudo soportarlo y por lo cual se produjo un paro, un ataque al corazón. Y este ataque al corazón fue producto del dolor inmenso que su cuerpo estaba soportando. ¿Y cómo saben que pudo haber habido un ataque cardíaco? Muy simple, porque cuando tocan el corazón, cuando tocan prácticamente con la lanza el costado, lo que sale de su costado es sangre y agua, volvemos a repetir. Y los científicos explican que pudo haber salido agua, ¿verdad? Clínicamente se puede demostrar, solo si hubiese muerto de un ataque cardíaco. ¿Por qué? Porque el ataque cardíaco produce un derrame pleural dentro de los pulmones, una acumulación de líquido, exudoración dentro de los pulmones, y este derrame pleural es el que pudo haber salido, ¿verdad?, como líquido transparente del costado al momento de la lanzada. Salió esta acumulación de sangre y agua. Pero obviamente era líquido pleural de los pulmones. Esto es lo que dicen los médicos alrededor del asunto de Jesús, en verdad, y es entendible que realmente sea la manera clínica de verlo y además está muy bien, ¿verdad?, explicado para poder entonces entender por qué dice que llevaba todos nuestros dolores y nuestras dolencias, ¿verdad? Esta investigación forense que se hace alrededor de la persona de Jesús es muy interesante. Cuando tengan la oportunidad busquen, ¿verdad?, estudio forense acerca de Jesucristo, estudio forense de Jesucristo, y así van a poder encontrar no uno, sino varios videos, porque son varios los videos que han tratado este asunto, ¿verdad?, con mucho rigor científico. Otra de las profecías interesantes es el de Salmos capítulo 28, versículo 18, cuando dice que la ropa del Mesías sería pues echada a suerte. Eh, Dice el texto, reparte mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Fue lo que exactamente hicieron los soldados al haber crucificado a Cristo. Cabe destacar un detalle bien importante. En Salmo 22, 18 es el salmo del sufrimiento, es el salmo también de la esperanza, así se le llama a este salmo, el sufrimiento y esperanza del justo. Y cabe destacar que en este versículo 18 habla de la repartición de la ropa, pero el salmo comienza con una frase que Jesús dice en la cruz. Jesús dice, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si ustedes ven el Salmo 22, es exactamente el inicio de ese salmo. El mismo salmo que anuncia la repartición de la ropa, que le ocurre a Jesús, incluye la frase que Jesús mismo va a decir en su lengua, ¿verdad?, en arameo, en la cruz. Dice el texto, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos. Cada día, Dios mío, y no respondes, también de noche sin ahorrar palabras. Pero tú eres el santo, entronizado en medio de la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y se vieron libres. En ti confiaron sin tener que arrepentirse. ¿Verdad? Entonces ahí el Salmo está hablando de, por un lado, el tema de la desesperación del justo, pero por otro lado, la confianza de que Dios le librará de todo ello. Así que, evidentemente, ¿verdad?, está más que claro que Jesús en el momento de la cruz estaba rezando este salmo, ¿verdad? Y de alguna manera, pues yo considero que probablemente Jesucristo o estaba rezando este salmo o al ver que los soldados se habían repartido sus ropas, lo recordó. Recordó el hecho de que en este salmo del justo, ¿verdad?, aparece obviamente el tema de la repartición de las ropas. Básicamente al final pues del salmo, ¿verdad?, dice el mismo justo en el versículo 26, tú inspiras mi alabanza en plena asamblea, cumpliré mis votos ante tus fieles, los pobres comerán, hartos quedarán, los que buscan a Yahvé lo alabarán, viva por siempre vuestro corazón, ¿verdad? Esa es la manera como está terminando el salmo a pesar de la desesperación que siente el justo.
Además, está también la profecía de que los huesos no les serían quebrados. Ya leímos un fragmento que es en Juan 19:33. A Jesús le terminan, que obviamente, probando si estaba muerto no con la lanza, pero evidentemente ya estaba muerto, dice el texto de Juan, por lo cual no le quebraron las piernas como solían hacer con los que quedaban todavía vivos, ¿verdad? De repente me imagino que después de un tiempo se aburrían del acto y ya tenían la tradición de quebrarle las piernas a los reos, ¿verdad? Por si no morían, al menos quedaban lisiados. Y eso es lo que básicamente está anunciado en Salmos 34. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La profecía también de moriría y se produciría oscuridad de la tierra aparece en Amós capítulo 8:9. Dice, sucederá aquel día, oráculo de Yahvé, que yo haré ponerse el sol al mediodía y en plena luz del día cubriré la tierra en tinieblas. Dice que es al mediodía. Y el texto de Mateo 27:45 dice que desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Quiero recordarles que en el mundo romano las horas comienzan a las 6 de la mañana. Las 0 horas son las 6 de la mañana. Está más o menos así como en esa tabla. A las 6 es la hora 0, la primera hora 7 de la mañana, segunda hora 8 de la mañana, la hora tercera es las 9 de la mañana, que es la hora en la que Jesucristo básicamente llevado con la cruz. Hora cuarta, 10 de la mañana, quinta, 11 de la mañana, perdón, a las 9 lo crucifican. 11, la hora quinta, la sexta es el mediodía, y la hora en que Jesús muere, que son las 3 de la tarde, es la hora nona, es la hora tercera de la tarde, básicamente, las 3 de la tarde para nosotros. Así que se cumple a cabalidad lo que dice el texto, que al mediodía se pondría oscuridad, ¿verdad? Y con el caso de Jesús, pues ocurrió obviamente. Y las últimas tres que voy a mencionar, desde tantas que no vamos a poder explorar por poco tiempo, su muerte sería expiatoria. Lo hemos dicho que él padecería por la humanidad, pues en el texto de Isaías siempre sigue afirmando que a Dios le complació quebrantarle condolencias, ¿verdad? Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que le plazca a Yahvé cumplirá por su mano. Es decir, que está avisado que la muerte de Jesús vendría pues básicamente como motivo de expiación, ¿verdad? Y en Hebreos 2:17 dice, por eso tuvo que asemejarse en todos sus hermanos, es decir, a los seres humanos, para ser misericordioso y sumo sacerdote fiel en lo que toca a Dios, en orden de expiar los pecados del pueblo. Lo que Jesús hace en la cruz, por tanto, es convertirse para la humanidad en sacerdote, ¿verdad? Ofrenda y altar. Es decir, que Él se convierte en sacerdote porque Él ofrece su propio cuerpo. Él, por tanto, es el sacrificio, Él es el cordero degollado, el que derramará la sangre por la humanidad, y es altar, ¿verdad? Porque en el cuerpo de Cristo fueron puestas todas las culpas, ¿verdad? Hay que recordar que en el pueblo de Israel, en la antigüedad, era una práctica colocar un cordero, ¿verdad?, en un altar para poder hacer la libación y el quemar la ofrenda, ¿verdad?, para poder expiar las culpas. Y Jesucristo hace exactamente eso con su cuerpo. Su propio cuerpo se convierte en el altar de este sacrificio. Así que es evidentemente un simbolismo bastante rico que seguimos utilizando en la liturgia, ¿verdad? Jesucristo aparece siempre representado como un sacerdote, ¿verdad? A veces incluso los primeros cristianos en el arte cristiano representaron a Jesucristo con una banda, con una estola sacerdotal, ¿verdad? Para recordar que Él es sacerdote. Jesucristo es ofrenda, y normalmente en el arte cristiano también se le representa como cordero, ¿verdad? El cordero degollado. No sé si han visto imágenes de un corderito con el cuello abierto, ¿verdad?, saliendo sangre, y una aureola, ¿verdad?, con una cruz de fondo, que es uno de los diseños más típicos del mundo cristiano católico. Y además es altar. De hecho, en la iglesia, el altar que tenemos, las mesas del altar, donde celebramos el sacrificio del pan y del vino, es para nosotros el símbolo de Cristo. De hecho, por eso hacemos reverencia del altar. Hacemos una reverencia al altar, ¿verdad?, en honor a Cristo, porque Cristo obviamente es altar para nosotros, y su altar, el altar en el que conmemoramos el pan y el cuerpo, ¿verdad?, el pan y el vino,
se vuelve para nosotros entonces pues el símbolo de Cristo. Por esa razón le guardamos mucho respeto al altar y no es una mesa cualquiera, y más bien se le protege, se le cuida como una mesa sagrada. Sería sepultado con los ricos en vez de con los impíos. A Jesús lo van a crucificar con impíos, pero lo van a enterrar entre los ricos. De hecho, José de Arimatea es el que se va a encargar de esto. Eso fue anunciado en Isaías 53. Y se puso su sepultura entre los malvados y con los ricos su tumba, ¿verdad? Es decir que estuvo obviamente, murió, ¿verdad? Con los malvados, pero va a ser enterrado en tumba de ricos. Al atardecer vino un hombre de Arimatea, un hombre rico de Arimatea, que es José. Me queda interesante que el texto de Mateo pues enfatice que era un hombre, no era un hombre cualquiera, era un hombre rico, ¿verdad? Y se lo va a llevar a una de sus tumbas, una tumba nueva, dice, un sepulcro nuevo que había excavado en la roca, ¿verdad? Y sabemos que pues pusieron también una piedra encima para cubrir. Así que a Jesús le va a tocar que pues morir como un impío, ¿verdad? Aunque no lo era, y morir, como dice el texto, pues como un justo, es decir, enterrado como un justo, porque en realidad lo era. Ya que dice el mismo texto, no cometió ningún atropello, ni hubo engaño en su boca. Es decir, Jesús no cometió ningún pecado durante su vida, así que no merecía ser enterrado, ¿verdad? Como si fuese un pecador. Y en este caso, pues, en este no va a ser enterrado junto con los demás. eh, Seguramente tenían alguna especie de sepultura para el resto de la gente crucificada, ¿verdad? Recuerden que en Israel el tema del sepulcro es un tema bien interesante, porque no, sobre todo en tiempo cercano a la Pascua no podían tocar muertos, así que tratar al cuerpo de Jesús, ¿verdad? Tenía que haber sido hecho, ¿verdad? Como dice el mismo texto, fue hecho antes de caer el tiempo de Pascua, el tiempo del Shabbat también, porque murió en viernes, ¿verdad? Y caía el sábado, por el cual no se podía tocar ni muerto ni hacer ninguna actividad. Esa fue también la preocupación de Arimatea, de José de Arimatea, de llevar a Jesús obviamente rápidamente a un sepulcro para darle una santa sepultura, pero también para evitar también tener que hacerlo al siguiente día porque caía el Shabbat y obviamente el inicio de la Pascua. Otra y última profecía es que resucitaría. En Salmo 16:10 afirma que no, pues no has de abandonar mi alma al Sheol, ni dejarás a tu amigo ver la fosa. El Sheol para el mundo hebreo es el inframundo, donde iban todos los muertos. Y en Mateo 28:9 pues afirma de que Jesús, ¿verdad?, le sale al encuentro y le dice a las mujeres, ¿verdad?, Dios os guarde, y ellas acercándose se asieron, es decir, se agacharon, se arrodillaron a sus pies y le adoraron. Es decir, que Jesús apareció ya resucitado. No lo encontraron en la fosa, ¿verdad? No lo encontraron en el sepulcro, lo van a encontrar fuera del sepulcro a Jesús. Y de igual manera se le apareció a los discípulos. Ningún discípulo lo vio en el sepulcro, ¿verdad?, después del anuncio de resurrección, sino que va a salir prácticamente el encuentro resucitado. Y esto obviamente es una forma simbólica también de representar el tema de que no sería abandonado en la sepultura, en el Sheol. Y hay que recordar que en el texto de Apocalipsis, ¿verdad?, aparece Jesucristo, ¿verdad?, como el alfa y el omega, y aparece afirmando que él tiene las llaves del Hades. El Hades es básicamente la misma idea que tenían los hebreos del Sheol. El Hades es el inframundo, solamente que hay que eliminar de la imagen del hebreo la idea de algún dios que domine en el inframundo, porque para el mundo hebreo no hay dioses en el inframundo, solo es un lugar puesto por Dios en el cual obviamente van todas las almas. Pues en el Hades obviamente también tenía la misma idea, que era un lugar donde caían todas las almas de los caídos, de los muertos. Y en el texto de Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 en adelante, dice este texto de Juan: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Ahí aclara claramente, ¿verdad?, que Jesús le va a ser dado el poder de las llaves del Hades, es decir, que el Hades, que en el mundo griego se entendía como un lugar del cual nadie podía salir, ¿verdad?, se entendía como un lugar de castigo perpetuo. Jesús tiene la llave del Hades, él perfectamente puede sacar a quien le plazca, ¿verdad?, del Hades, de este Sheol, de esta fosa fatal
y para que no encuentre aquella persona que pudiera salvarse, no encuentre la corrupción. Así que desde el punto de vista de la doctrina, Jesucristo descendió al Sheol, como todos los que mueren, pero hay que entender el Sheol como un espacio espiritual, ¿verdad? Como un estado espiritual. No hay que entenderlo como un lugar físico, como creían los griegos, que creían que era un lugar en las profundidades de la tierra. No, esa es una imagen para hablar del estado de caída espiritual. El ser humano obviamente está muerto. Por esa, y esa idea de caída pues tiene que ver con el hecho de también enterrar a las personas en la tierra. Así que la creencia era que también su alma bajaba a la profundidad de la tierra. Pero no, para el mundo cristiano, tanto el cielo como el infierno, como el purgatorio, son estados espirituales. Así que el Hades, también explicado en la Biblia, o el Sheol, o también llamado, ¿cómo se llama? El inframundo, es básicamente un estado espiritual. Y Jesús tiene pues el don de poder liberar de este estado espiritual a quien le plazca. Pues bien, con esta última profecía terminamos de hablar un poco más acerca de Jesucristo.